Bueno, Marta Visa, la mujer más rápida de España, ¿no es así? Hola, Iván. Sí, así es. Aquí me tienes. Cuando me refiero a la mujer más rápida de España, me refiero a la mujer que ha alcanzado una velocidad que ha superado los 200 kilómetros por hora sin ningún tipo de empuje de motor, ni nadie te ha empujado, simplemente con tu cuerpo, con tus pies, has superado los 200 y pico kilómetros por hora. Después entraremos más en materia a ver cuál es la velocidad que has cogido, pero me gustaría antes que me expliques un poco tus inicios. ¿Cómo se te ocurre meterte en una disciplina tan curiosa como es el kilómetro lanzado? Me imagino que empezaste a esquiar pronto, ¿no? Exacto, esto es una evolución de muchos años, ya que yo ya estoy en el sector amateur, pero sí, yo soy de Vallvé de Cerdanya y inicié esquiando desde los 3 años. Y ha habido una progresión en diferentes disciplinas y la última pues ha sido esta gran oportunidad que es el esquí de velocidad. ¿Dónde empezaste a esquiar tú? Pues por proximidad, ¿no? Siendo de Bellver, en La Molina. ¿Y entraste en algún club de esquí o de alguna manera? Inicié en extraescolares, allí pues mucha gente tenemos las semanas blancas, etcétera, etcétera, pero hubo una subvención durante unos años de hacer cursos de tecnificación que los pagaba el Consell Comarcal y estuve unos años allí aprendiendo a hacer esquí alpino y empezando mis inicios a competir regionalmente y etcétera. Hasta que la Federación Catalana contactó conmigo, pero no por esquí alpino, sino por baches. Caray, ¿eso? ¿Cómo puede ser? Bueno, porque aparte de esquiar también hacía gimnástica rítmica y era bastante habilidosa y consideraron que a lo mejor se me darían bien los baches. Sí. Y así fue, porque fui campeona de España más de una vez, estuve en el circuito Valentines, etcétera, hasta que contactó conmigo la Federación Española y hice circuito de Copa de Europa y Copa del Mundo Junior. O sea, te dio oportunidad de viajar mucho por varias estaciones de Europa y quizá de Norteamérica también. Norteamérica no había presupuesto, pero sí. Estuve viajando desde muy joven, ya estuve a nivel internacional. ¿Qué es el esquí de baches? Para alguien que diga, ¿qué es el esquí de baches? ¿Qué es exactamente esto? Ha ido evolucionando, los baches de mi época no son los baches de hoy en día, porque en esas épocas no llevábamos ni casco, ni tortuga, ni ningún tipo de protección, pero bueno, es una pista que está llena de montículos y en las partes centrales y finales hay un salto donde haces una acrobacia. Entonces tienes que hacer mucho juego de rodillas aquí por lo que veo, ¿no? Y mucho impacto, ¿no? En el cuerpo, sobre todo en las extremidades inferiores. Sí, es un deporte de mucha potencia y mucha técnica y también equilibrio porque haces piruetas en el aire. Entonces, creo que es una disciplina muy completa porque reúne muchas características y mucho conocimiento también de tu cuerpo, ¿no? Y la propiocepción de un movimiento tanto en el aire como en el suelo, anticipándote, haciendo giros cortos. Pero una mala caída o un mal movimiento o una mala técnica hace que se pueda crear un mal impacto sobre tus rodillas o algo así, ¿no? Sí, lamentablemente muchos bacheros hemos sufrido lesiones, sobre todo de rodilla, porque ya no solo en la caída de la recepción del salto, sino también en la absorción del bache, ¿no? Y cruzados, menisco, es la lesión típica de un bachero. Has tenido ya experiencia en eso, imagino, alguna que otra, ¿no? Pues como 4 operaciones llevo. Y entonces te retiraste a final de la competición, imagino. Bueno, hubo un momento que después de tener bastantes lesiones ya estaba a nivel universitario, que hice un pensamiento, ¿no? ¿Qué hago en mi carrera deportiva, mi carrera profesional? También el esquí como tal, uno no puede vivir de ello, al menos de momento en España, y aposté muy a mi pesar por mi carrera profesional, ¿no? Y
abandoné pues la competición y me dediqué pues a estudiar y trabajar. Y sacaste un MBA, estás doctorada en patrocinios y más o menos ¿cómo va eso? Explícame un poco qué escogiste. Sí, nunca abandoné la parte deportiva, aunque no a nivel profesional. Cuando decidí retirarme, sí que fui profesora de esquí en esto de la tecnificación para los niños pequeños, etcétera, y hice otras competiciones, pero ya todo muy a nivel amateur. Y me dediqué más al mundo empresarial, que era lo que sí que estaba licenciada en deportes, pero el mundo de la empresa me gustaba muchísimo y por eso pues hice posgrado en gestión de empresa, un MBA, entré como directora de marketing motos en Pirelli, me empezó a gustar mucho el mundo del marketing y tal, y me doctoré en patrocinio deportivo, que me ayudó a tener una visión 360 grados, ¿no? Que digo, porque al final he vivido como atleta, que me patrocinen. A nivel académico, pues sé cómo se comporta un usuario final frente al impacto de las marcas, y a nivel de marca, pues patrocinar, ¿no? A deportistas o embajadores de marca. Entonces, esa visión, pues para mí es muy bonita. ¿Qué visión? Explícame un poco, ¿no? ¿Qué visión es esa, por ejemplo? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, amplíame un poco. Dices tú, has visto el impacto final sobre el patrocinio, sobre los deportistas. ¿A qué te refieres más o menos esto? Mi tesis doctoral era eso, ¿no? Analizar cómo se comportaba el usuario final cuando observaba una competición, ¿no? Y veía pues diferentes impactos. Tú cuando, en mi caso fue en las Superbikes, ¿no? Sí. Porque como estaba en Pirelli en ese momento estaba en Superbikes, ahora está en Fórmula 1 y en MotoGP, pues en las diferentes competiciones hicimos análisis de cuando veían el impacto tanto televisivo como en el propio circuito, ver diferentes posiciones de las marcas, cómo ellos interactúan en el paddock show y tal, la respuesta final en la compra del producto. Caray, ¿y esto en tema del esquí es muy difícil adaptarlo o es todo va por audiencias? Sí. Sí, ¿no? Claro, la visibilidad que tiene deportivamente una MotoGP o Fórmula 1 es muy lejana a lo que podría tener un campeonato del mundo a nivel televisivo. De lo que más se va es ahora alpino, ¿no? Pero sí que se pueden hacer extrapolaciones, está claro. ¿Y tú crees que habría alguna manera de poder incentivar o que la gente quisiese ver más las competiciones de nieve? Yo no creo que sea para el usuario final que tenga ganas de verlo o no ver la competición, sino es por la oportunidad que tienen, ¿no? Al final las marcas lo que quieren es garantizarse audiencia en deportes que son televisados, y a día de hoy pues los alpinos no están tan televisados como otras disciplinas, como podría ser el fútbol o demás, ¿no? Pero si hubiera la oportunidad, pues está claro que seguro que muchísima gente haría seguimiento de ello. Todo esto lo pudiste poner en práctica a una escala más pequeña porque también tuviste una tienda de deportes, ¿no? También durante mucho tiempo. Sí, también quise ser emprendedora. Sí. He querido tocar muchos palos, ¿no? Eso quiere decir que ya soy un poco mayor. No. Pero sí, tuve una tienda de deportes en Bellver durante 10 años y toqué pues un poco los deportes que más me gustan, que es el esquí y la bicicleta, y aparte del outdoor, ¿no? Y está claro que posicionar un producto dependiendo de la zona de la tienda pues tiene más probabilidad de salida. Ah, ¿no? Sí. Claro, todo esto está analizado, estudiado. ¿Qué depende más de que se salga un producto, de cómo se posiciona, de dónde lo coloques en la tienda o cómo le venga el impacto al potencial cliente? O sea, si alguien puede venir en la tienda con una marca o con una decisión y tú se lo puedes cambiar en la tienda, ¿le puedes cambiar esa decisión? ¿Quién tiene más poder de decisión, la marca o el de la tienda? No es una ciencia exacta, sino es una combinación de muchos inputs, porque cada persona tiene un input diferente, ¿no?
Pero sí que está claro que cuando menos conocedor se tenga del ámbito en el que se va a comprar el producto, más influencia tiene el prescriptor cuando va a la tienda, ¿no? Si tú desconoces el mundo del esquí y haces el salto, ¿no?, de ir a una tienda, aparte de haberte estado informando por internet, ¿no?, a día de hoy, de seguir a algún esquiador que a ti te guste y que veas que lleva esas marcas y tiene buenos resultados y pienses, pues me gustaría ser como él. Aparte de eso, pues sí que está claro que cuando vienen a la tienda, si ven a un buen profesional, sí que puedes dirigir un poco hacia la compra de una u otra marca. ¿Cuándo tuviste la tienda? ¿Cuánto tiempo hace que la...? Del 2009 al 19. Pues poco antes de la pandemia. Bueno, tuviste mucha suerte ahí. La verdad que... Bueno, suerte o desgracia, porque en realidad, desgracia, nada es desgracia en este mundo, todo son oportunidades, pero sí que es cierto que en la pandemia, ¿qué hizo la gente durante y después? Pues salió mucho a correr y salió mucho en bicicleta. Entonces hubo un boom de ventas de bicicleta y de zapatos de correr, etcétera, de bambas de correr, que eso pensé, ostras, has perdido allí la oportunidad. Es verdad, sí. Y entonces dejaste la tienda, cerraste, ¿y qué hiciste después? Siempre he sido pluriempleada. Cuando estaba en Pirelli estaba también en la tienda y estaba dando clases en la universidad, y cuando salí por temas familiares de salud, abandonar mi carrera más profesional a nivel multinacional, mantení la tienda, mantení la universidad, pero bueno, bajé un poco el ritmo para estar más con la familia, y de allí, al cabo del tiempo, cuando se estabilizó, busqué otro trabajo que ahora es en la administración. Por los que me estoy calculando más o menos, dejas los 21, más o menos, ¿qué pasan? 15, 16, 17 años hasta que vuelves a la competición. ¿Cuánto pasó? Sí. Me han pasado, ya lo estás diciendo bien, sí. No lo he contado ni lo quiero contar ya. O sea, que antes que Lisibón estaba Marta Visa, ¿no? Digamos que soy bastante amateur, ¿no? Si no tendría tanta historia a contar. Y sí, fue totalmente inesperado. Ha sido una segunda oportunidad deportiva a nivel profesional, porque el deporte siempre ha vivido conmigo. O sea, tú siempre has seguido haciendo deporte, siempre has seguido esquiando. Y un buen día se te pasa por delante tuyo el kilómetro lanzado, que es la disciplina, el deporte que tú haces. Un deporte que, seamos sinceros, es muy minoritario. O sea, ¿cómo es posible cómo entraste aquí? ¿Estabas un día en tu casa y lo viste por la tele? ¿Cómo pasó? Muy minoritario, no, completamente minoritario, porque a día de hoy soy la única mujer que practica esa disciplina en España, y es una lástima porque hemos hecho un trabajo muy fuerte a nivel estatal para captar a mujeres, sobre todo mujeres, porque hombres hay pocos, pero hay. Y nada, pues hay una estructura deportiva pequeña, pero está en la federación, y entre ellos el coordinador es Roberto Puente. Uh-huh. Y querían impulsar, ¿no?, y dar visibilidad a esta disciplina en España. ¿Y cómo lo podían hacer? Pues acogiendo una competición de Copa del Mundo. Y Formigal se prestó a ello y querían hacer el primer campeonato de España y también primera Copa del Mundo en España de esquí de velocidad, pero claro, si el país acoge, tiene que tener atletas, tanto masculinos como femeninos. Y él hizo un trabajo muy fuerte, ¿no?, de encontrar hombres había, pero mujeres no, y estuvo buscando un grupito de mujeres para que consideró, ¿no?, que podríamos estar allí y que nos gustara para poder celebrar este campeonato. Y este fue mi inicio, esta oportunidad. Me estás hablando, claro, de 2020, porque creo que Formigal quiso hacer aquella Copa del Mundo en 2020, que es justo cuando entró la pandemia y nos cerraron a todos. Dejaste la tienda en 2019... y al año siguiente ya te metes a toda pastilla por una pista. Pero, ¿por qué te eligieron? ¿Por qué Robert Puente dice,
Marta Visa, ¿qué le hizo pensar que tú podrías tener el arrojo de lanzarte a más de 200 kilómetros por hora por una pista? Bueno, ¿Tan loca estás? Robert me conoce de hace muchísimos años, él también había estado conmigo en los baches y demás. Y supongo pues que eligió mujeres que sabía que teníamos un pasado deportivo y a lo mejor pues unas características mentales, ¿no? Para poder llevarlo a cabo. Y bien, cuando me lo planteó tampoco me pareció tan una idea exagerada, sino porque no es que entres a lo que ves, ¿no? La imagen que tienes en la cabeza del casco y los alerones, ¿no? Hay una categoría previa que se le llama S2, que vas vestido como si hicieras un descenso con el maillot de competición y unos esquís de descenso. ¿Y un casco? Y un casco, evidentemente, y a velocidades inferiores a los 200, claro. ¿Qué velocidad coge un esquiador por una estación? Imagínate, lo máximo que pudieses coger, ¿cuál podría ser? ¿40 por hora, 50 por hora? Sí, yo creo... Para que nos hagamos una idea, cuando nosotros corremos por una estación, y para que nos hagamos una idea a lo que has llegado tú, nosotros, ¿cuánto podemos coger, más o menos? Son consideraciones, ¿eh? Porque una cosa es una pista preparada para tirarse recto y hacer eso. Y otra es ir por la estación a estas velocidades, donde se te cruza pues gente que sí sabe esquiar y gente que no tiene nivel. Entonces, claro, coger por encima de los 50 es peligroso, ya no por uno mismo, sino por la gente que está en tu entorno. Y esta disciplina da mucho que hablar y la gente pues te dice, pues yo he mirado y he ido a 70, pero esto es una imprudencia total. Entonces, considero que una cosa es competición y sí poderse coger estas velocidades, y otra en pista, yo diría, no lo hagas, no. No lo hagáis, porque primero por uno mismo y después por la gente que hay. Sí que la gente ahora con los carving y con los esquís que no son de antaño, ¿no? De cuando eran más rectos, sin cotas. 2 metros de esquí, claro, sí, aquello. La gente, pues, técnicamente tenía que ser mucho más correcta que ahora para poder deslizarse con un mayor control, ¿no? Y ahora no, son más permisivos y todo el mundo pues puede ya bajar con cualquier pista, ¿no? Roja, verde, etcétera, con un cierto control. Y eso hace que la gente corra, ¿no? Pero sí que es cierto que tener la capacidad, ¿no? De reaccionar cuando alguien se te cruza es cuando allí demuestras el nivel, ¿no? Entonces volvemos a esa llamada de Robert Puente. Sí. Marta, quiero que corras, que me lances a 200 kilómetros por hora por una pista. ¡Ostras! ¿Y esto cómo se hace? ¿No? Y que deberías tener muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué material necesito? ¿Dónde voy a entrenar? ¿Dónde hay una pista para que yo pueda preparar esto? ¿Cómo os preparáis? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo lo afronté yo? Bueno, pues como dices tú, ¿no? Busqué información por internet. Caray. Y después él me estuvo indicando también de todo el material que necesitaría, el maillot de competición, los esquís. Tuve que equiparme, comprarme todo el material. ¿Esto te lo financias tú? Sí, eso era a nivel particular. Autofinanciado. Porque, bueno, él estaba buscando chicas y claro, éramos chicas que no estábamos en el mundo de la competición. O sí algunas, pero no en esquí de velocidad. Por tanto, no... Nos preparamos y después me estuve buscando personas de confianza, ¿no? Que me ayudaran a corregir, ¿no? La postura del chus. Y me fui hacia Formigal. Y allí pasó una cosa. Hubo el cierre total. Sí. Estábamos en Formigal, ya estábamos todos los corredores allí de diferentes países, Italia, Francia, etcétera. Estábamos allí y de golpe dicen, esta noche se cierra. Un 13 de marzo era, ¿no? Algo así, sí. Se cierra. Estábamos todos en el hotel pensando, no puede ser. ¿Y ahora qué hacemos? No podremos ni volver a casa, ¿sabes?
Y bien, y claro, lamentablemente se anuló la competición, pero la pista ya estaba preparada. Sé que habían hecho 2 bajadas o 3 antes, Creo que Ricardo sí, Adarraga. la probó. Sí, sí. Y bueno, es que estaba todo listo. El día siguiente íbamos todos a... Qué lástima, no pudiste ni probarla. No pude ni llegar a verla. Es decir, estaba Formigal, pero no vi la pista y nos tuvimos que marchar a casa. ¿Y esa era la primera vez que tú ibas a probarte? O sea, hasta ese momento tú nunca te habías probado en kilómetro lanzado. Bueno, había estado entrenando en La Molina, en La Masella, bueno, que son mis estaciones allí, pero ponerme en competición no. O sea, era mi primer día de competición. ¿Y cómo entrenas en La Molina o en Masella? Porque claro, como tú bien dices, tú no te puedes lanzar por una pista a toda velocidad así como así. O sea, te dejan un estadio para ti de entrenamiento cerrado para que tú puedas lanzarte. ¿O cómo funciona esto? Lamentablemente en España no se puede entrenar, pero ni en España ni en muchos países, porque las pistas son muy contadas en todo el mundo y se preparan para la competición. Entonces, todo donde entrenamos es un cuarto de lo que es realmente en competición, ¿no? Y a mí me dices, me cierran un estadio. Sí que es cierto, el año pasado La Molina me cedió una pista durante unos días para poder entrenar, pero no es lo habitual. Lo habitual es que nosotros entrenamos compitiendo. Los días previos a la competición es cuando se hacen los entrenamientos. Hay países que sí hay más licencias, hay más chicas y más chicos, y al haber más licencias hay más probabilidad que una estación te prepare una pista, que no será una pista de KL, pero sí algo similar, bueno, que pueda cumplir que haya una parte de descenso, pero también tiene que haber proporcionalmente una parte de frenada, porque no puedes bajar y de golpe ya claro, acabarse la pista, porque tenemos que parar esas velocidades, ¿no? Y bien, un poco es complejo llevarlo a práctica antes de competición. Caray, pues lo que me cuentas es, vamos, no diría una locura, pero o sea, ya es una locura lanzarse a más de 2 kilómetros por hora, hacerlo sin ningún tipo de o con muy poco entrenamiento, ya es, ya es lo máximo. Entonces, al final, tú lograste competir, en Formigal no, pero has probado, no sé si has probado la pista de Gran Valira. Ese año, después cerraron completamente, pero después abrieron un poquito, me fui a Gavarni. Sí. Y allí sí que probé. Ese año probé el S2 allí y después me fui a Suecia también. Bueno, pude hacer, pero no Andorra. Andorra no abrió. No sé si por falta de nieve o porque aún estábamos muy encerrados y tal. Y bueno, hice un año de S2, que es esto que te decía, que no estás equipado aerodinámicamente, y el año siguiente ya hice el salto a S1. S1. Entonces, el S1 ya llevas unos esquís. ¿Cuánto miden unos esquís de kilómetro lanzado? 2,20 casi. 2,20. ¿Cuánto haces tú? 1,53 m. O sea, casi soy muy pequeña. Poco. Ya que estamos, ¿qué físico se necesita para bajar el kilómetro lanzado? Debería ser alguien con mucho peso, ¿no? En teoría. Bueno, un poco la teoría de la velocidad, ¿no? Sí, es peso por aceleración, ¿no? Sí. Es mayor velocidad. Pero también te tengo que decir una cosa, eso es la teoría, pero en la práctica también hay una parte muy mental y para afrontar, ¿no? Cuando uno se va acelerando y claro, a lo mejor eres muy alto y pesado, pero a medida que te vas acelerando, pues sin querer pierdes un poco el control de ti mismo y vas dejando de ser aerodinámico, te vas poniendo de pie, ¿no? Que se ve en mucha... O sea, la concentración hace... Mantener la posición es muy clave. A veces puedes superar el peso. Entonces, tenemos que... has de bajar con unos esquís de 2,20.
Y aparte llevas un casco muy aerodinámico, que es muy curioso, que parece un casco como de ovni, de astronauta, Sí. que lo que hace es, en los laterales tiene como una especie de alerones para ser aerodinámico, ¿no? En la posición. Y luego el traje que lleváis es un traje muy fino también para que haya el mínimo, la misma fricción del aire, ¿no? Sí, cosas muy puntuales pero que son muy básicas es el casco, los alerones y el traje, como bien dices. El casco es como un poco la punta de la lanza, ¿no? Es, aparte de los brazos, si se llevan más adelante o no, es lo que rompe el viento y hace que no haya drags o, bueno, reverberaciones por la parte trasera del cuerpo, ¿no? Porque a veces esas reverberaciones lo que hace es descontrolarte y hacerte mover, no poder mantener la línea recta. Igual pasa en la parte final de las piernas, ¿no? En las pantorrillas. Por eso nos ponemos alerones, ¿no? Para alejar los remolinos de aire que se hacen al cortar, ¿no? En la bota, os ponéis un alerón en la bota, ¿verdad? En la parte final, sí. ¿Dónde se Como compra un casco así? avión. Es muy complicado. A día de hoy yo fui a Suiza, hay un suizo que construye este casco. A día de hoy también hay un sueco, pero no hay una marca de cascos No. de tienda No. ¿no? que puedas conocer y decirme, compro un casco de velocidad. No, es algo muy personalizado y hay pocos constructores y hay algunos esquiadores que se lo fabrican ellos mismos. Aquí lo más importante es que el casco sea lo más ergonómico posible y que siga la figura de tu cuerpo, porque aparte de la parte frontal, que puede ser con más o menos acabado en punta, después también te tiene que acompañar hasta la parte de los hombros y cortarte, ¿no? Porque el viento tiene que fluir, no que hayan cortes, porque donde hay un corte de la figura es donde se generan estos remolinos. Claro, entonces un casco casi hecho a medida. Sí. Sí, ¿no? Totalmente. Y luego la bota sí que he visto que hacéis una especie de apaños, ponéis cinta y lo hacéis vosotros, ¿no? Esto sí que es una cosa artesanal. Las botas están modificadas también. Bueno, hay gente que sí, hay gente que no. Cada esquiador se lo personaliza. Pero, por ejemplo, las tancas, pues es otro factor que hace que no sea completamente el paso del aire liso. Pues sacamos las tancas y por eso nos ponemos la cinta americana y protectores frontales, todo lo que sea para mantener una figura perfecta, ¿no? ¿Y los esquís? Unos esquís así de 220, ¿quién los hace? Solo hay un constructor, que es Atomic. Fisher intentó, pero también eran esquís Atomic, pero con marca Fisher. Sí, y se tienen que encargar un año antes de la temporada siguiente porque pues hay un número reducido de competidores en esta disciplina y pues hace un número reducido de producción. Y entonces, si tú quieres tener acceso a uno nuevo, lo tienes que encargar un año antes y si no, pues intentar comprar de antiguos corredores. Partes buenas y partes malas es que este esquí no es que tú te compres un esquí y puedas ir a esquiar, ¿no? Tiene un tratamiento previo muy arduo, que es encerarlo muchísimas veces, más de 100 o 200 veces, porque él tiene que absorber, ¿no?, la cera para que se quede completamente hidratado y así poder conseguir esas altísimas velocidades. Eso también lo haces tú también, ¿no? ¿Eres quien encera? Sí, en competición y fuera de competición pues tengo un esquiman de mucha confianza, que es el Buddy de Sport City, que él me ayuda y siempre me ha estado pues dando soporte, tanto en la preparación de los esquís antes de ir a competir, él es quien me prepara los esquís, como después también en competición cuando tengo dudas, porque claro, al final son
mezclas químicas, ¿no? Porque cuando uno compite le pone como mínimo 3 capas de ceras diferentes y tienes que analizar el tiempo que hará, la humedad que habrá, el frío que hará en la bajada, en las horas de la bajada que harás, ¿no? Y todos estos cálculos, aparte de él y Homencol, que también hay un equipo detrás que me asesora, pues son los que me dicen en qué momento y qué ceras poner. Cuando, por ejemplo, competís en Bars, que es la pista la pista casi oficial del kilómetro lanzado, ¿también viene con vosotros el Skiman? ¿También lo tienes contigo también allí? Ya me gustaría, pero él tiene su trabajo Sí. y no me puede acompañar. Y entonces lo haces tú. Y entonces es cuando lo hago yo y me asesoro Bueno, pues telefónicamente con él y con la marca de ceras que me patrocina. estás aprendiendo vamos, es todo un mundo lo que has aprendido con el kilómetro lanzado, vamos. La verdad es que sí, la verdad es que cuando hacíamos baches, y a veces lo hablábamos con Robert, casi ni nos preocupábamos ni de los cantos, ni el encerado, porque había una parte de mucha habilidad, ¿no? Física, y a lo mejor el material era importante, pero no a los extremos que lo es en el esquí de velocidad. Casi alguien debería pasar por esto antes de meterse, ¿no? Es un bueno, proceso, ¿no? Es un proceso de aprendizaje del material muy importante. Sí, 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 sí. Y un último elemento, el traje que llevas. ¿Esto es un traje normal de competición o es distinto? Es un traje también personalizado al esquí de velocidad. Solo hay un constructor. También, caray, esto es... Sí. El día que se vaya esta gente, ¿qué hacéis? Sí, es francés. Y todos los corredores llevamos el traje de esta marca. Y es personalizado. Te toman medidas desde la muñeca hasta la anchura de la espalda, la pierna. También en la parte final está construido para que quepan esos alerones y no haga una distancia superior a 30 centímetros. Es decir, está calculado. No tiene que haber ni una arruga, imagino, ¿no? Sí, exacto. Eso es la perfección de quien quiere ser purista. Después hay gente que se compra el traje de otro corredor y no le queda claro a la medida que le queda al que se lo compra personalmente. Y sí, está hecho de látex porque, como bien has dicho, el aire pase y no entre, porque el traje de competición de un esquiador de esquí alpino cala, ¿no? El aire cala adentro y eso pues hace que haya fricción y que reduzca. Claro, porque tiene poros velocidad. y a través del poro pasa el aire, pero en cambio estos, al ser de látex, no... Escupe el aire y pasa. Pues porque no corren los de alpino con trajes de látex, ¿no? Podrían... Porque realmente el látex con el frío se vuelve rígido y nosotros cuando nos lo ponemos, evidentemente, te deja mover, pero no con tanta alegría como un esquiador de alpino. De hecho, vamos así un poco encurvados porque nos ayuda a hacer la posición del huevo perfecta. Y claro, al volverse rígido y frío, pues es un poco desagradable, vaya. Y al contrario, y cuando hace mucha calor, más en primavera, te mueres de calor dentro de una bolsa de plástico, no sé cómo decirte, sí. ¿sabes? Sí, no transpira. No transpira nada. ¿Y cómo te lo pones? Debe ser complicadísimo, ¿no? Algo así. Sí, a veces necesitas ayuda para colocarlo, porque si hace un poco de frío o lo tienes perfectamente en tus dimensiones o te has engordado un poco, pues cuesta muchísimo a que deslice y colocártelo. Sí. Entonces tenemos a la única chica de España que compite kilómetro lanzado, con la única marca de esquís que hace esquís de kilómetro lanzado, que lleva un traje que solo lo fabrica un fabricante. Y últimamente parece que solo hay una Copa del Mundo que es la de Bars. ¿Participarás este año? ¿Irás a Bars? ¿Irás este año a la...? Sí, bueno, básicamente estos años, estas temporadas han sido muy duras a nivel meteorológico
y por eso parte de todo el circuito de Copa del Mundo y Campeonato del Mundo se ha celebrado allí porque han podido mantener que hubiese nieve y preparar la pista, pero sí que en el circuito hasta esta temporada pues formaba parte también Gran Valira, que era uno de mis patrocinadores. También estaba Suecia y Finlandia en el circuito. Pero bueno, no han acompañado estos años y por eso se ha concentrado muchísimo en Francia. O sea que este año solamente hay la Copa del Mundo de kilómetro lanzado en Vars, ¿no? Este año no, este año el calendario y los anteriores, está Vars, estaba Salla, Finlandia, que ya estuve el año pasado y allí es donde tuve un cuarto lugar, casi a 0,30 de hacer podium, y estaba Suecia, pero ha caído por temas de financiación, pero ha caído la semana pasada. Si no, sí que eran 3 estaciones. Perdimos Formigal y Gran Valira, muy a nuestro pesar. Bueno, tú alcanzaste los 214,617 kilómetros por hora. Sí. ¿Cuándo se mide eso? O sea, ¿alcanzaste esta velocidad todo el rato o es en un punto concreto? ¿Cómo funciona esto? Exacto, es un punto concreto cronometrado en la parte final de la pista, porque primero los primeros metros son de aceleración, por eso la pista tiene una inclinación, bueno, depende de la estación, ¿no?, donde compitas. A veces la inclinación es progresiva, a veces la pista es corta y hay mucha más inclinación y entonces la aceleración viene más rápida. Pero donde se cuenta es la parte final de la pista, los últimos 100 metros, hay una parte cronometrada y allí es donde se marca la velocidad máxima. ¿Cuánto, o sea, cuando vosotros os tiráis, que debe ser una inclinación casi como un trampolín como un trampolín de saltos, ¿no? Debe haber mucha vertical, ¿no? Allí. Hay vertical, sí. Es lo que te decía, hay estaciones que la inclinación viene más progresivamente, pero eso quiere decir que es más larga de 1 kilómetro. Hay otras que es menos larga, pero hay mayor inclinación, pero sí, inclinación está. Sí, por ejemplo, Gran Valía montaron un trampolín artificial de una estructura y esta porque debía ser la pista más corta, ¿no? Exacto. Y con ello se buscaba llegar a los 200 en Gran Valira. Y la de Cabriers, no sé si lo digo bien, que sí, es la pista de los Cabreros, en Vars, ¿esta que es de las que tiene una entrada progresiva o una entrada vertical? Una entrada progresiva. O sea que es mucho más larga. Sí, es de las más largas y es la más rápida del mundo. Ahora es donde se ha hecho estos 258, si no me equivoco. Y claro, pero ¿por qué nosotros cogemos o el recordman tiene estos 258? Es porque no nos tiramos desde arriba desde el momento 1, ¿no? En una competición de esquí de velocidad la pista se fracciona por partes y entonces vas pasando tramos de los 100, normalmente empieza 80, ¿no?, en Copa del Mundo, de los 180, 200, 210 y así para arriba hasta salir de arriba del todo. Y vas pasando los cortes. Por eso a veces superar el récord es difícil, porque si no has superado los cortes no puedes salir de partes más arriba y volver a pasar esas velocidades. O sea, a ver, para que lo entienda, o sea, hay diferentes tramos, hay unos tramos, claro, como hay una aceleración, conforme vas pasando los tramos, en cada tramo hay más velocidad. Llega un momento que es el tramo de más velocidad. El de arriba del todo, por ejemplo, en la Cabriers. Y otros, en cambio, están más abajo. Exacto. Los técnicos de pista tienen que calcular cuál es el tramo donde se alcanza más velocidad, ¿no? No. Es decir, ¿por qué 180? Porque tienen estipulado que desde el medio de la pista hasta la zona cronometrada, sí, por conocimiento histórico, pues cuando se pasa allí, más o menos, la media es de 180, por encima o por debajo, pero entonces suben 100 metros más
claro, hay más recorrido de descenso, entonces es 190, ¿no? 100 metros más es 200 más arriba. Y así progresivamente vas subiendo 100 o 150 metros por encima hasta llegar al top de la montaña. Y entonces, ¿la velocidad cómo se toma? ¿Hay un radar o es la media de un tramo de 100 metros? Hay una célula de entrada y una célula de salida, pues ese tramo es donde... Y la media que hay ahí Sí. es el tramo. Sí. Vale. La pista más rápida es la de Cabriers. En Gran Valira se llegó a alcanzar los 200 kilómetros por hora. Creo que hubo un corredor, sí, Simon Billy, pero no lo tengo claro del todo, pero creo, si no, estuvo rozando, pero por eso hicieron la estructura, para llegar a los 200. Y entonces, cuando tú te lanzas, ¿cuándo sabes que estás lanzada y dices, ahora ya estoy con los 200 kilómetros por hora? ¿Lo notas? ¿Alguien dice, ya has llegado? ¿Qué notas en los oídos? ¿Qué sensación tiene? Porque claro, cuando yo estoy en un coche y abro la ventanilla, a 120 se oye un montón de ruido. Entonces, y ya digo, esto es mucha velocidad. Tú estás sola, sin nada, a cuerpo descubierto, con un casco como única protección, y estás a más de en el caso concreto, a 214,617 kilómetros por hora. ¿Qué sensación se tiene? ¿Qué se nota? ¿Hay un momento que lo notas eso? Lo notas en la zona de en la parte final, y en la frenada es cuando sientes, ¿no?, esta velocidad. Al principio no, al principio notas aceleración. Y bueno, la posición correcta es no levantar la cabeza y ver la pista, sino mantener la cabeza hacia abajo, porque si no dejas de ser aerodinámico. Entonces tú te guías por las banderillas que hay laterales para que no salir del carril, ¿no? Y a medida que vas cogiendo esa progresión de bajada es cuando vas viendo que las banderillas pasan más rápido. También otro factor que sientes es que a mayor aceleración, pues más dificultad a mantener la posición, porque el viento lo que hace es arrastrarte hacia atrás, ¿no? Y tienes que mantenerte hacia adelante. Como cuando es sacas una la lucha. mano, Exacto. cuando sacas la mano por la ventanilla, te pasa lo mismo a ti. Exacto. El cuerpo te levanta entera. Exacto, es una lucha contra la fuerza del viento. Y luego tienes que estar muy concentrada y no tener miedo ahí, ¿no? O sea, ¿cómo se gestiona ese miedo? ¿Hay alguna manera de... psicológicamente ya tienes que estar preparada de alguna manera? No. O si tienes miedo, no te metas. Exacto, yo creo que eso es fundamental. Si tienes miedo, mejor no competir en esta disciplina, porque es una disciplina de riesgo. Entonces lo que tienes que ser es muy consciente y estar muy concentrado, porque cualquier irregularidad de la pista puede hacer que se te vaya un brazo o que se te vaya la pierna y perder la estabilidad y tener una caída, ¿no? Entonces, pues es concentrarte mucho. Aparte de la lucha, ¿no?, contra la resistencia al viento, es tener altísima concentración en mantener bien la postura y la estabilidad, ¿no? La pista tiene que estar más dura que una pista de Copa del Mundo. Tiene que haber una casi irregularidad cero, ¿no? Prácticamente. Irregularidad cero, dureza adecuada. Eso no, si la nieve está muy fría y muy dura, para nosotros es malo. ¿Por qué? Porque si uno se imagina cómo es un copo de nieve, ¿no?, parecería, es como una estrella, y pues la estrellita, como más fría, pues tiene más puntas, ¿no? Y sí, eso que hace que haya más fricción con la suela del esquí. Si la nieve es más primavera, tiene más forma de una gota de agua, por tanto hay menos fricción en la suela del esquí. ¿Qué quiere decir eso? Si está dura y fría, no cogemos tantas velocidad. Si está más primavera, más aguosa, cogemos más velocidad. Por eso nosotros competimos
tarde, ¿no? Sí, Dentro sí. de la temporada de esquí. Empezamos en enero, febrero, marzo, a veces principios de abril. ¿Por qué? Porque es intencionado. Buscamos nieves un poco más calientes que las que estarían ahora, ¿no? En diciembre Curioso, ¿eh? Sí, sí. compitiendo. Es una pregunta que te iba a hacer. ¿Por qué en abril? Pero es curioso, sí, sí. Uno pensaría que lo mejor es contra más dura y más fría, pero es al revés. O sea, está... Bueno, no tampoco en el punto No, de sí, sí. papa Sí, no, primavera, no, sí. porque No. allí nos descontrolaríamos, pero es una media así. Y bueno, ¿y este año qué crees que vas a por otro récord? O... Ojalá, ¿Sí? sí, siempre es luchado, la intención es esta, ¿no? Me he preparado físicamente y el material para ello. Lo que pasa que tienen que cumplirse todos los requisitos, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Uno es pasar los tramos que te digo. Si yo no puedo subir, ¿no? Más arriba de la pista, no podré superar mi propio récord. Es un deporte más complicado de lo que yo pensaba y con muchas... muy medido milimétricamente. Hay muchos elementos aquí que parece que, vamos, sabes un montón de cosas y creo que debes haber aprendido muchas también. La verdad que... Bueno, y luego finalmente, todo esto, ¿cómo te lo financias? ¿Cómo te lo haces? ¿Es pasión propia y dices, mira, quiero hacerlo? ¿Hay alguna manera de que se pueda financiar? ¿Tienes algún tipo de ayuda para esto? Inicié a nivel particular, ¿Mm? por pasión al deporte y al esquí, ¿no? Porque me ha acompañado toda mi vida y cuando Robert planteó el proyecto, pues me pareció una oportunidad muy bonita, ¿no? El volver a entrar en el mundo de la competición así un poco más profesional. Hasta que entré en el equipo nacional, que es donde estoy ahora, aquí hay una estructura y hay un presupuesto, pero el presupuesto es limitado y yo, aparte, me busco mis propios patrocinadores y volvemos a lo que te he Sí, dicho sí. antes, ¿no? Pues gracias a haber estado en una empresa, a la formación académica y demás, pues ahora como atleta hacerme pues el dossier deportivo, etcétera, ¿no? Y buscar financiación para poder cubrir la parte que no me puede cubrir la federación, porque al final también tenemos que entender que esto no es un deporte olímpico. Uh-huh. Y pues no hay tantas ayudas como podrían ser los deportistas ADO, y que es normal. Y tenemos que buscar pues patrocinadores externos que nos ayuden a acabar de financiar la temporada, y este es mi caso, ¿no? Que me he buscado cada temporada. Sí, hay algunos que han estado desde el inicio y creo estarán al final, hay otros que he tenido 1 o 2 temporadas, pero así es mi historia deportiva como la de muchos deportistas, y si no, pues pagarlo con el dinero de mi trabajo, ¿no? Para eso trabajamos a nivel personal. ¿Quién ha estado desde el inicio y quién crees y qué también crees que estará hasta el final? ¿Qué patrocinadores has tenido así desde el principio hasta el final? ¿Quién te apoyó desde el principio? El que ha estado del inicio hasta el final es el Skiman y el Sports Iris. Uh-huh. Me ha acompañado hasta el final. Bueno, creo que... Pues es una persona muy importante, por lo que me estás contando. Para mí sí. Y Gran Valira estuvo apoyándome, lo que pasa que ahora al salir del proyecto del esquí de velocidad, porque también desaparece la pista de kilómetro lanzado, van a poner un remonte en medio de la pista y tal, pero fue uno de los que ha estado más años conmigo, sí. ¿Y esta experiencia que estás teniendo personalmente para buscar patrocinadores como deportista, te puede servir para ayudar a otros deportistas de cualquier ámbito, a buscar también sus patrocinadores? ¿Es una categoría profesional que te gustaría? Bueno, no lo he pensado. Podría ser otra profesión. Sí que este año había un proyecto que estaba súper inmersa en ello, que... Bueno, con la Universidad de Valencia, Jaime I, un centro computacional de aquí en Barcelona, estaba en un proyecto de investigación. Quería volver en el mundo de la investigación, no en patrocinio, pero sí en mejora de la aerodinámica. Y me iban a personalizar un túnel
túnel del viento aquí en España que no hay para que entrara un humano, porque sí que hay uno, está en Suiza y allí van todos los esquiadores de alpino. Sí, Ricardo Darraga creo que se hizo alguna prueba allí también, ¿no? Sí, yo también he ido. ¿Y tú también has ido también, sí? Pero bueno, con este equipo de universidades y el centro computacional lo que queríamos era adaptar un túnel para analizar tanto mi postura y hacer correcciones tanto de casco como de alerones y bastones. Y hice un trabajo muy duro a lo que venía de patrocinio, porque aquí no estamos hablando de una cantidad económica pequeña. No. Casi consigo levantar este dinero, pero al final pues no. Pero es algo que tengo en mente, ¿no? También desarrollar una parte más académica, no solo la deportiva. ¿Para qué puede servir un túnel de viento que tenga capacidad para meter un humano? ¿Para qué puede servir un túnel del viento? Un túnel del viento es para analizar dónde hay estos remolinos que decíamos. Sí. ¿Vale? Porque Con los coches se hace. Exacto. Pues con las personas se hace lo mismo, ¿no? Encienden los motores hasta 200 o por encima de 200 y tú te colocas en tu posición y analizan. Pues a lo mejor el casco te queda pequeño y aquí pues hay un saliente, pues aquí tienes una reverberancia, ¿no? Si levantas más los brazos, pues... ¿Pero qué salida, aparte de kilómetro lanzado, qué salidas más puede tener? Vale, también se analizan, no somos solo los del esquí de velocidad, sino también se analiza para esquiadores de alpino, porque se mira también las posiciones y se analiza los drags que hay. O sea que solamente serviría, un túnel de viento serviría para el ámbito deportivo, por ejemplo, para ropa o para otros ámbitos industriales, no tendría... Sí, totalmente. Es que de hecho hay ciclistas que también entran en los túneles del viento. Es algo fenomenal para estudiar tanto, por ejemplo, a nivel de producto, cascos, como bicicletas, como... Es como fundamental, ¿no? A nivel profesional, sobre todo en deportes donde se busca esta precisión, ¿no? ¿Y solo hay uno en Suiza ahora actualmente? Para los de esquí de velocidad, sí. Para ciclistas y demás hay más túneles. Bueno, pues poco más. La verdad que desearte que puedas volver a conseguir otro récord, que puedas seguir en esta disciplina el tiempo que tú quieras y ya me contarás en qué te metes la próxima vez, porque seguro que será algo... La verdad es que por lo que me has contado el kilómetro lanzado es algo muy, como diría la gente joven, algo muy loco. La verdad que no me esperaba tantas medidas milimétricas, tanto conocimiento del sector y luego... que realmente estás en un territorio desconocido, que aparte entras a competir casi sin entrenar, o sea, entrenas cuando compites, dependes de un fabricante y bueno, la verdad que es un deporte muy, muy curioso, muy anecdótico. Y nada, desearte que sigas en lo que quieras y que mañana pues que te metas en otra cosa. Muchísimas gracias, un placer estar contigo. Gracias, Marta.